Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Un tribunal autorizó la eutanasia a una mujer con una enfermedad terminal. El gobierno de Israel donó 5,000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 a Honduras y Guatemala. Arrestan a un pastor en Canadá por realizar servicios presenciales. Un miembro de su iglesia nos contará en exclusiva todo lo que ocurrió. Damos inicio a MC Digital. Gracias por su preferencia. Les saluda Kevin Valverde. Como les hemos venido informando, un pastor en Alberta, Canadá, fue arrestado simplemente por realizar servicios presenciales en el contexto de pandemia. Hoy queremos llevarle los detalles de lo que sucede. Por eso nos conectamos hasta Canadá con Rodrigo Silva. Él es miembro activo de Grace Life Church. Rodrigo, cuéntenos su versión de la historia. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que estaba sucediendo ya lleva casi un año de actividades. ¿Verdad? En marzo nosotros, como todo el mundo, empezamos a preocuparnos, a tomar en serio las noticias que nos estaban llegando. Nosotros, por esos primeros 3 meses, nos fuimos en línea y a la medida que los casos siguieron bajando en el verano aquí en Alberta como en Canadá, en junio, julio, a fines de junio, principios de julio, nosotros empezamos a congregarnos nuevamente. Ahora, todavía no habían restricciones en la provincia, no tan graves como lo son hoy, pero nosotros decidimos, los pastores, después de ese tiempo, los pastores decidieron congregarnos ya casi normal. Y nosotros nos hemos congregado casi normal ya casi 6 meses, más de 6 meses desde el principio de julio. Y en diciembre lo que sucedió, a la medida que los casos del virus estuvieron subiendo, el gobierno puso una emergencia de estado de salud pública y luego pusieron restricciones otra vez, como el 15% de la capacidad, 2 metros de distancia, no se puede cantar, no se puede tomar la Santa Cena, hay que salir del edificio de inmediato. Entonces, todas esas restricciones empezaron en diciembre y nosotros nos estábamos congregando. Resulta que nuestra iglesia está situada al frente de una comunidad que es todavía bien rural, pero llegaron algunos, la gente, los de la comunidad llamaron, se quejaron con las autoridades que nos estábamos reuniendo, que había muchos carros, y fue ahí empezamos a en verdad sentir la presión de a poquitito, y se sigue aumentando, que el gobierno y las autoridades estaban poniendo sobre nosotros en congregarnos. En diciembre multaron al pastor y cada domingo, ¿verdad?, estábamos con esa ansiedad, esa expectativa de lo que iba a suceder, y cada semana llegaban las autoridades, la policía como la autoridad del servicio, el servicio de salud, las autoridades de ellos, y cada semana llegaban, lo que resultó al fines de enero, la autoridad del servicio de salud poniendo una carta de cerrar la iglesia, y notando que, haciendo saber de que cualquier persona que entrara a la iglesia o estuviera ahí, pudiera estar, corría el riesgo de ser multado o aún llevado preso. Nosotros nos seguíamos congregando bajo la convicción de que era nuestra fidelidad a la palabra, y eso resultó el 7 de febrero, arrestaron al pastor. Fue un arresto y lo soltaron de inmediato, lo hicieron en la oficina de nuestra iglesia. Le sirvieron lo que es un undertaking, que más que nada lo comprometía. Él tenía que prometer que no iba a tener los servicios como él lo estaba haciendo. Él no firmó ese undertaking, su conciencia no lo dejaba. Y lo que resultó el 14 de febrero, que nos congregamos una vez más, el pastor predicó un sermón expositivo sobre el capítulo 13 de Romanos. Fue una prédica donde él habló sobre los propósitos y el rol, los límites del gobierno, de las autoridades que Dios ha puesto ahí. Y
Resultó la policía llamándolo de nuevamente, diciéndole que otra vez estaba arrestado, que pidieron que que él mismo voluntariamente se entregara en la oficina de la policía. Entonces eso es lo que sucedió. El 16 de febrero él se entregó voluntariamente y ahí estamos. Está preso desde el 16 de febrero. ¿Saben cuál es el estado actual del pastor? El pastor está bien. Gracias a Dios hemos hablado con él. Se está ajustando a lo que está sucediendo. Parte del problema es como todos los presos que están entrando a la cárcel ahora tienen que cumplir con una cuarentena mandatoria antes que lo dejen entrar a la población, o digamos al resto de la cárcel. Entonces él en ese sentido está en aislamiento por 14 días. Tiene 1 hora del día para hacer sus necesidades, para hablar con su familia, hablar con el abogado, ir a bañarse, todo ese tipo de cosas. Se está ajustando, ha perdido peso, dice, porque no está acostumbrado a la comida, ¿verdad?, que le están dando, a las porciones que le están dando. Entonces ha bajado un poquito de peso, pero está bien. Tiene una Biblia. Pero gracias a Dios también ha recibido bastante apoyo, ha recibido un montón de cartas de la congregación, ha recibido cartas, él puede recibir cartas de cualquier persona que le escribe, entonces ha recibido cartas de apoyo sobre diferentes pastores por todo el país. Entonces gracias a Dios está bien, está bien. ¿Ya han dicho cuánto tiempo estará el pastor en prisión? Bueno, eso, buena pregunta. Nosotros en este momento no estamos muy seguros. Ayer el abogado pudo confirmar que han puesto un día para la corte, que sería el 3 de mayo, va a ser de 3 días. Entonces lo que están haciendo en este momento, están tratando de apelar la restricción que puso el juez para dejarlo ir. Y esa condición era que él no pudiera seguir a cargo de sus servicios, no podía dirigir el servicio como lo hemos estado haciendo. En esencia, le están pidiendo que lo vaya contra su conciencia de lo que él piensa es su llamado como pastor para cumplir de una manera fiel ese llamado. Y él les dijo que él no puede cumplir con esa condición. Si a él lo dejan ir, él va a seguir haciendo el servicio. Entonces, por un lado, lo que le han dicho es en esencia que él no pastorea su iglesia. Entonces esa es la condición. Él está preso en ese sentido voluntariamente. Él podría en cualquier momento irse libre si él solo ¿verdad? Se compromete a cumplir con esos requisitos, con esa condición. Rodrigo, ¿cómo se siente la iglesia con esta noticia? Ha sido una prueba difícil, no ha sido fácil. La congregación, por lo general, estamos bien. ¿Verdad? Hay momentos todavía de un shock en pensar que nuestro pastor está en la cárcel. Por ejemplo, en la provincia de Alberta hay varios restaurantes, varios negocios que también han tratado de abrir en contra de las restricciones, pero ninguno de ellos ha llegado a punto a estar en la cárcel. Entonces, en ese sentido, todavía a veces estamos en un shock de que esto está sucediendo. No estamos dando cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Por un lado, nos estamos dando cuenta que el mundo no entiende por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cuando las noticias tratan de reportar, y no estoy tratando de ninguna manera de explicar lo que ustedes están haciendo, pero nos damos cuenta que por lo menos aquí en Alberta, todas las noticias seculares que tratan de reportar no hacen un buen trabajo, ¿verdad? Dan falsa información, piensan que lo estamos haciendo por razones políticas o financieramente. Entonces, por ese lado nos estamos dando cuenta de altas cosas. Como congregación también estamos admirando aún la convicción, no solo de James, pero de todos nuestros pastores, de estos hombres que también saben que ellos también están corriendo riesgo por mantener estos servicios. Estamos gozosos que el Evangelio está siendo proclamado por esta situación, que Cristo se está glorificando.
Hay gente que normalmente no estarían escuchando estos sermones, ¿verdad? Estamos confiados que el Señor está usando esta situación para despertar a muchos hermanos, para preguntarse preguntas importantes, como ¿qué es el señorío del Señor? ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Si Dios quiere despertar un desarrollo sobre una eclesiología más robusta, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es su propósito? Para desarrollar una teología de la predicación más robusta. Entonces, en ese sentido, confiamos que el Señor se está glorificando de maneras que nosotros de verdad no sabemos de todo lo que Él está haciendo, pero por lo general estamos confiando en el Señor. Él ha sido fiel. Entiendo. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ha afectado el arresto del pastor la regularidad de los servicios? Bueno, sí, bastante. Yo diría especialmente los últimos varios meses, los últimos 3 meses, los hermanos llegan, ¿verdad?, con una anticipación de qué va a pasar, qué va a suceder, especialmente al respecto con las autoridades. Pero ya cuando estamos en el servicio, es ahí donde ya todo para, la preocupación para. Nos tratamos de enfocar de la razón por la cual estamos ahí, para adorar, y en esos momentos de congregarnos ha sido, ¿verdad?, por decirlo de esta manera, un pedazo del cielo aquí en la tierra. Entonces hemos crecido, hay gente que necesita congregarse, entonces están llegando, que tienen hambre de la palabra del Señor, han venido para escuchar la palabra, para ser parte de un servicio así. Y el domingo pasado fue quizás lo más lleno que hemos estado. Llegaron 600 personas, tuvimos que parar, pedirle a la gente que no entrara porque ya estábamos a la capacidad del código del fuego del edificio. Habían hermanos que se quedaron afuera, teníamos parlantes para que ellos se pudieran sentar afuera. Imagínense, estamos en el invierno aquí en Canadá, estamos a menos 6, 7 grados Celsius y habían gente sentado afuera escuchando la predicación y el servicio y otros en sus carros. Entonces, en ese sentido hemos recibido bastante apoyo de gente que solo quiere venir por apoyarnos, visitas por 1 o 2 veces, pero este domingo pasado fue uno de los servicios más gloriosos que yo en mi vida jamás he sido parte. El Señor ha sido fiel, se sigue glorificando de diferentes maneras. Entonces sí, ha afectado de gran manera el servicio que tenemos. Bueno, estaremos pendientes de todo lo que esté ocurriendo alrededor de esta noticia. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Kevin, por enterarse y por hablar y reportar sobre esto. Hablábamos con Rodrigo Silva, un miembro activo de Grace Life Church de la iglesia en Canadá, donde arrestaron a su pastor por realizar servicios de adoración, según las autoridades, incumpliendo con las regulaciones por la pandemia. Cambiamos de tema. Perú autorizó por primera vez respetar la decisión de una psicóloga de poner fin a su vida cuando lo crea conveniente y ordenó a las autoridades médicas a elaborar un protocolo para el cumplimiento de su deseo. El juez Jorge Ramírez de la Corte Superior de Lima dijo en su sentencia que tampoco se castigará con 3 años de cárcel, como lo establece la ley, al profesional que ayude a morir a Ana Estrada, de 43 años. La autorización no abre la probabilidad de más eutanasias, sino que será aplicable solo en el caso de Estrada. La mujer psicóloga y activista por la muerte digna sufre desde hace más de 30 años de polimiositis, una enfermedad inflamatoria incurable que causa debilidad muscular y que ha paralizado casi todos sus músculos. En el 2020, apoyada por la Defensoría del Pueblo, presentó una acción de amparo para morir con dignidad cuando lo desee. El juez ordenó en su sentencia que la decisión de Estrada debe ejecutarse dentro de 10 días hábiles, contados a partir del momento que ella manifieste su voluntad de poner fin a su vida. Honduras y Guatemala recibieron el jueves miles de vacunas donadas por el gobierno de Israel. Cada país cuenta ahora con 5,000 dosis iniciales que servirán para empezar a inmunizar al personal de salud.
El avión de la Fuerza Aérea Hondureña, que trasladó desde Tel Aviv el lote de vacunas de la farmacéutica Moderna, arribó en la capital de Honduras en la base aérea Hernán Acosta Mejía. La aeronave partió de Honduras el pasado domingo hacia Israel y el martes retornó. Poco después, Guatemala también recibió 5,000 dosis que también fueron donadas por Israel. Los salvadoreños celebraron elecciones legislativas y municipales. Para ampliar más sobre este tema nos enlazamos con nuestra compañera Stephanie Sánchez. Stephanie, gracias por acompañarnos. Cuéntenos cómo se desarrollaron los comicios legislativos y municipales. Gracias, Kevin. El proceso de votación legislativo y municipal en El Salvador presentó varias irregularidades según denunciaron medios locales. Según lo que ellos dicen, es que hubo un retraso en la apertura de centros de votación de los 14 departamentos en El Salvador. Según lo que ellos dicen, es que fue un importante número de esos centros de votación. Se tenía programado que fueran abiertos a las 7 de la mañana, sin embargo, algunos fueron abiertos hasta 2 horas después de lo programado. El propio fiscal general Raúl Melara advirtió de reportes de incumplimiento de horario en la apertura de 38 centros de votación. Kevin, otro de los inconvenientes presentados en esta histórica elección fue el no ingreso a los centros de votación de miembros del partido oficialista Nuevas Ideas, ni por sus siglas, designados como vigilantes por supuestamente no tener las credenciales correspondientes, informa el medio Infobae. Kevin, también el propio presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alertó desde la madrugada sobre irregularidades en las acreditaciones de los representantes de Nuevas Ideas y Gran Alianza por la Unidad Nacional en las mesas de votación. Lilia Marrieta, del Movimiento Ciudadanos por una Corte Independiente, denunció que algunos candidatos estaban regalando lapiceros en las entradas de los centros de votación, acción que según ella no se podía realizar el día de las votaciones, ya que viola el reglamento de pauta publicitaria. En las afueras de los centros de votación se hicieron largas filas de personas y en algunos lugares no se respetó las medidas que fueron hechas o fueron puestas debido a lo del COVID-19. Kevin, según se dice en los medios locales, algunos de los candidatos entraban a los centros de votación acompañados de varias personas y respetando lo que era el distanciamiento social, algo muy importante. Pues estamos en medio de una pandemia y bueno, se tenía que realizar estas votaciones y por lo cual el tribunal, ellos impusieron algunas medidas y sin embargo no fueron respetadas según reportan medios locales. ¿Por qué se dice que el presidente Nayib Bukele es el virtual triunfador? Bueno, Kevin, según medios locales se dice que Nayib Bukele es el triunfador de estas elecciones, debido a que el partido Nuevas Ideas que él ayudó a formar es el que lleva la delantera en los resultados preliminares de lo que fueron estas votaciones. Por lo tanto, se cree que él tendría el control del poder legislativo de El Salvador, dándole a él mucho más poder del que ya ahora tiene. También el domingo el conteo de votos, aunque era lento, el presidente Bukele celebró su supuesta victoria en Twitter al compartir en esa red una encuesta a boca de urna de la firma costarricense Sid Gallup, que asegura que Nuevas Ideas obtuvo amplia mayoría en el Parlamento con más del 67% de los votos. Nayib Bukele compartió en la red social: Nuevas Ideas gana, tendrá más de 60 diputados gracias al pueblo salvadoreño y gracias a Dios. Esto es algo, bueno, es un hecho realmente histórico, ya que según esto no ocurre hace 3 décadas. El aparente gane de Bukele es una victoria nunca antes vista, como les estaba diciendo, antes en el país desde la llegada de la democracia en 1992, por lo cual también esto sería una victoria para Bukele, ya que está logrando algo que no se había hecho anteriormente, bueno, desde 1992. Bukele habría hundido a los partidos tradicionales de la izquierda del Frente Farabundo Martí, FMLN, por sus siglas, y la derecha de la Alianza Nacional Republicana Arena, por lo cual, según lo que dicen los medios locales, Bukele sería el virtual ganador y por lo cual él ya lo está celebrando. ¿Qué ocurre con Bukele al control del poder legislativo? Bueno, Kevin,
de ser declarado ganador el partido Nuevas Ideas o decir que ellos sean el que tenga la mayoría del poder legislativo, le daría a Bukele la ruta para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la aprobación de préstamos internacionales, lo que muchos medios locales y también internacionales han llamado como un gran poder que podría tener el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Su poder, como les estaba diciendo, sería imparable en las decisiones del país, logrando continuar su labor como cabeza de El Salvador y ahora también del poder legislativo. También marcaría la historia del país al dejar a la Alianza Republicana Nacionalista Arena Derecha y el exguerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN Izquierda como minoría, como les estaba diciendo en la respuesta anterior, algo nunca antes ocurrido en el país, ya que ambos partidos siempre han logrado liderar el poder legislativo. La ira contra los partidos que gobernaron El Salvador durante casi 3 décadas llevó al joven Bukele al poder en 2019, es decir, como que se repite la historia, según han dicho medios locales. Aunque el nombre de Bukele no apareció en las boletas, la figura del líder de 39 años fue dominante en la campaña y todas las encuestas vaticinan que su partido Nuevas Ideas obtendría en las urnas el control del Congreso de 84 escaños y la mayoría de las alcaldías. Bukele ha culpado al Congreso de bloquear sus esfuerzos en todo, desde el control del crimen hasta el manejo de la pandemia del nuevo coronavirus. Entonces lo que ocurría básicamente, Kevin, con Nayib Bukele es que obtendría mucho más poder y le sería más fácil a él poder tomar más decisiones en el país y así poder liderar prácticamente él mismo lo que es el país y bueno, el poder legislativo, que es muy importante en muchos países y por supuesto en El Salvador. Stephanie, ¿cómo ha sido la participación de la Iglesia en este proceso? Bueno, Kevin, la participación de la Iglesia de El Salvador en este proceso ha sido crucial. Ellos días antes de las elecciones emitieron un comunicado, estoy hablando específicamente de la Alianza Evangélica de El Salvador, que emitió un comunicado en el que pedía a los creyentes orar por este proceso electoral. También les animaba a ellos a ir a las urnas, ejercer su voto como ciudadanos y también, que es muy importante, como creyentes, como cristianos, que ellos puedan respetar la ley y que también puedan ir a votar, ejercer su voto como ciudadanos del país. También la Alianza Evangélica hizo un llamado al Tribunal Supremo de Elecciones para que garantizara el respeto de la voluntad popular y también exhortó a los partidos políticos a que ofrezcan plataformas realistas, es decir, que se presenten tal cual son, y por lo tanto también animó a los creyentes a poder analizar de manera sabia todas las reflexiones, todos los puntos de vista, todas las ideas, las propuestas que los partidos habían expuesto para que así ellos pudieran tomar esa decisión de la mejor manera y como siempre de la mano de Dios. También, Kevin, en varias iglesias de El Salvador se realizaron tiempos de oración, de ayuno, donde le pidieron al Señor por este proceso electoral para que Él tome el control del país y para que Jesús siga siendo el que gobierne el país. Y bueno, también oraron por sus autoridades, por el presidente. Específicamente oraron por cada uno de los temas que están siendo de gran importancia para El Salvador en estos momentos y siempre dándole la gloria a Dios y pidiéndole a Él que Él sea que lleve el timón del país. Stephanie, muchas gracias por habernos brindado todos estos detalles. Muchas gracias, Kevin. Bendiciones. Ponga atención porque la compañía Hasbro, que fabrica el señor Cara de Papa, el popular personaje de la película Toy Story, anunció que el juguete de plástico recibió un nuevo nombre de género neutro, simplemente Cara de Papa. Como parte del cambio de marca, Hasbro lanzará el nuevo juguete Cara de Papa que permitirá a los niños crear su propio tipo de familias, incluidas varias mamás o papás. Los personajes del señor y la señora Cara de Papa vivirán de alguna forma, dijo Hasbro, pero no proporcionó los detalles. Quitando el señor de su marca, podrían alentar a otras empresas a no asignar géneros a sus juguetes, una tendencia que ya ha estado ocurriendo, dijo el editor en jefe del sitio de revisión de juguetes The Toy Insider.
El señor cara de papa llegó por primera vez a la escena en los juguetes en 1952, cuando ni siquiera venía con una papa de plástico. Los niños tenían que proporcionar su propia verdura para incluir los ojos, la nariz o la boca del personaje. Hasbro, que también fabrica Monopoly y My Little Pony, compró la marca y finalmente se agregó la papa de plástico. Gracias por haber sintonizado MC Digital. Recuerde seguirse conectándose con nosotros a través de nuestra página mundocristiano.tv. Bendiciones.